Seguimos con esta palabra poderosa. Primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 1 al 8. Te lo leo y luego te explico que lo que quiere hablar Dios en esta noche. Aconteció que cuando hubo acabado de hablar Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a David y lo amó así como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre jamás. Hicieron pacto Jonatán y David porque le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y unas cuantas ropas suyas, y hasta su espada, su arco y su talabarte se lo dio. Y salía David por donde quiera, y Saúl lo enviaba, porque él se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre mucha gente de guerra, y fue acepto ante los ojos del pueblo, porque los ojos del pueblo amaban a David. Aconteció que cuando David volvía de matar a los filisteos, salieron unas mujeres de las ciudades, cantando y danzando, a recibir al rey Saúl, con panderos, instrumentos musicales, y cantaban aquellas mujeres, y danzaban y decían: Saúl hirió a miles, pero David hirió a sus 10,000. Entonces se enojó un poco Saúl y entró en desagrado por esas palabras que alababan a David, mas el reino era de Saúl. Bendita sea la palabra de Dios. Aquí quiero hablar esta palabra poderosa donde muchos se han aprovechado. Máximamente aquellas personas que piensan que la amistad de David y Jonatán eran porque ellos tenían desviaciones sexuales y que tal vez eran del mismo sexo y lo refieren a ese sistema o a ese deseo personal o esa desviación sexual de ellos. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que aquí quedó ligada el alma de Saúl y de David. Cuando dice el alma, la palabra alma significa gazar en hebreo. Gazar significa conexión profunda, conexión espiritual, hermanos espirituales. Está hablando de un amor puro, sincero, estoico que viene de Dios. No es un amor fileto, que es carnal con los ojos. Es un amor ágape, que es divino. Hay mucha gente que lo he escuchado en esas entrevistas defendiendo su desviación sexual y dicen: así como en la Biblia Jonatán y David se amaban. No, mentiras de Satanás. Eso no es así. Hay que buscar la palabra del hebreo, el original de las escrituras, y trasladarla al español, el hebreo. La palabra gazar significa hermanos de espiritualidad, conexión profunda, conexión espiritual en el ámbito espiritual de Dios, no carnal como el diablo piensa que es así. Te he equivocado. Por eso, como estos tipos no saben nada de hebreo ni nada de esas cosas, no saben interpretar la Biblia. Seguimos. Desde aquel día Saúl no le dejó ir a casa de su padre. ¿Por qué? Porque David era un bastión importante en el reino de Dios. Era una pieza de ajedrez que tenía Saúl para mandarlo a pelear. Durante estaba David en la batalla, los filisteos estaban aplastados. Bendito sea el nombre del Señor. Te quiero decir que los filisteos eran una gran potencia en guerra mundial. Tenían armamento, hierro, bronce, escudos. Sus murallas eran intocables. Nadie los podía tocar. Los filisteos tenían 5 gigantes para vencer a cualquier ejército, mas sus soldados ni los ocupaban. Con esos 5 gigantes y sus ciudades fortificadas. Los filisteos significa la Gaza actual que está ahora. Ese pedacito de franja de Gaza que está con Israel. Israel no lo puede vencer porque esos filisteos los dejó Josué en el capítulo 5. Los hermanos anaquitas, la ciudad de los anaquitas, de los gigantes, Josué no los quiso eliminar. Si él los hubiera eliminado en el capítulo 5 de Josué, ellos no existieran. Hasta la fecha de hoy están. En el 2021, los soldados de Gaza, ese grupo de Hamás, saltó a Israel, no porque Israel tenía la cúpula de hierro. No entraron con aviones ni proyectiles, entraron con paraplentes, con paracaídas, se infiltraron y destruyeron un poco a la ciudad de Israel. Hasta la fecha de ahora, tú ves la Gaza, esa pequeña tierra que está ahí, es filistea. Ellos afuera están los edificios pequeños, pero ellos tienen subterráneos completos para moverse adentro. Hay gente, tienen prisioneros israelitas. Ellos todavía existen. Un día acabarán cuando Dios lo permita. Pero sigo con la palabra de Dios. Dice el versículo 4. Jonatán se quitó el manto que llevaba y le dio el arco. Vamos a ver el arco.
El arco significa Keksha, símbolo de promesa, instrumento de guerra, que significa hacia un varón de Dios. También le dio su espada que llevaba, su espada de rey, y le dio un talabarte. Talabarte es jarok, es el cinturón donde usan los reyes la espada. ¿Para qué? Para que David fuera conocido entre los soldados, que él era diferente, que él era sangre de sangre de la realeza de los reyes como Saúl y Jonatán. Y dice la palabra de Dios, y salía David por donde quiera, y Saúl enviaba a cualquier guerra porque David era prudente, no era fanfarrón, no decía, yo tengo el poder ahora, así es que tengo honores, debe del pueblo de quererme. No, David, su fortaleza, su valentía, lo hacía guerrero. Aconteció que cuando volvía de matar a los filisteos o a algunos filisteos, salieron una gente con pandero. Muchas veces por esta gente bulliciosa hay problemas. En veces no es que uno sea muy bueno o que uno resalte entre el pueblo, sino que la misma gente provoca rencilla cuando la gente se pone a hablar y dicen, este predicador es excelente, que Dios lo usa, que Dios lo maneja, y empieza la gente a darle fama, y es donde se destruyen las cosas. Apareció esta gente bullista con banderos gritando. Así pasa en las iglesias muchas veces. La misma gente te quiere dar fama. Tú tienes que cuidarte de esa fama, porque hay fama que una pequeña mosca, dice el capítulo 10 de Eclesiastés. ¿No sabéis que una pequeña mosca muerta puede dañar el buen perfume del perfumista? Son palabras sabias que tienes que guardártela. Cuando alguien te diga, wow, hermano, usted predica bonito, qué lindo predica. Me acuerdo una vez me invitaron a una convención, 500 personas habían, y este pobre hombre que esté hablando aquí, que casi no sabe hablar, predicó un mensaje poderoso, que cayó el Espíritu Santo de Dios. Yo me acuerdo que me subí, cuando me bajé, yo solo abrí la Biblia y me acuerdo que aquella gente estaba siendo llena del Espíritu Santo, porque el poder de Dios cayó en mi vida, el poder de conocimiento con gloria cayó en mi vida ese día, que prediqué un mensaje, bendito sea el nombre del Señor, y para la gloria del Señor, que el pueblo se regocijó. Cuando me bajé, había algarabía, pero Dios me dijo, acuérdate que entre medio de esa gente que viene con instrumentos, con danza, gritando, hay que tener cuidado, hay que apartarse, mejor hay que hacer las cosas prudentemente, mejor que Dios te dé la gloria, que Dios te ayude, que Dios te ilumine, que Dios te diga, gracias hijo por esa palabra poderosa que trajiste, te usé hijo mío, porque te sometes a mi presencia, porque eres mi siervo. Eso sí viene de Dios, pero que cualquiera te alabe no es bueno muchas veces, porque te engrandeces, te inflas. Y aquí pasó algo problemático. Cuando Saúl escuchó que él había matado miles y David a sus 10,000, dándole la gloria. Tú eres mejor, David, que Saúl. Claro, el hombre se enojó, se molestó, entró en desagrado, era normal. Pero vemos que David continuó prudentemente portándose bien, porque él sabía que sus alturas venían de Dios. Era Dios que lo elevaba. Y más adelante vemos aquí que Saúl, el rey Saúl, le promete después de una guerra casarse con su hija. Ya no quiero que seas un soldado. Eres un soldado elocuente, prestigioso en mi reino. Andas la espada de mi hijo, andas el talabarte. Mi hijo te ha dado ropa de reyes. Cualquier hora se transforma. Nomás Dios te da un poquito, te enloqueces, se te va la cabeza. Se te va el humo a la cabeza y pierdes todo. Piensas que Dios ya te elevó. No, aquí las cosas van pasivamente, porque a Dios agrada la humildad. Dios se agrada del humilde, mas al altanero lo mira de lejos. Y Saúl le ofrece a su propia hija para que fuera su yerno, para tener, dice la palabra de Dios, a los filisteos bajo sus pies. Muchas veces te ofrecen algo para que tú lo agarres y caigas en la trampa, pero el Hijo de Dios tiene que ser prudente. Seguimos con estas historias que están candentes y están poderosas. Son historias bíblicas, pero son vivencias de los siervos de Dios. Que Dios te bendiga, tu hermano Alex Ramos, en TikTok y en YouTube. Palabra viva, hermano Alex. Bendiciones de lo alto, Montreal, Canadá. Aleluya.